Jorge, de la hermana República, de la Universidad de la República de Uruguay. Decano, a mí Bien, me tu palabra. preocupa el tema del tiempo, porque No, está muy bien. la verdad que lo que yo quería o podría agregar son algunas reflexiones incoherentes en un momento de mucho escepticismo. Y entonces no sé si eso es bueno. Incoherentes porque voy a decir lo mismo que han dicho todos, sistematizado de otra manera y mal sistematizado. Y de escepticismo porque lamentablemente veo que nosotros los hombres, yo, hombre, persona, estoy lleno de ambiciones, tengo mucho, soy muy proclive a la corrupción, he perdido en el camino de la vida muchos valores. Gracias a Dios no es mi caso. Sigo siendo pobre, poco ambicioso, no soy envidioso. Creo no haber cometido jamás un acto de corrupción. Y la palabra es sagrada y la amistad está por encima de la palabra. Los que me conocen más o menos lo saben. Yo creo que los problemas de la economía no están en el trabajo y te miro a vos porque vos lo dijiste mucho mejor. En el 90 estábamos en un tembledadero. Y sí, había un discurso y había una fundamentación que no solo era mediática, era mucho más que mediática. Pero si algo quedó demostrado al entrar el siglo XXI, por marcar fases, nunca hay fronteras secas, ¿no? Siempre hay líneas de Thalbeck, ¿no? Punteaditas. Si algo quedó marcado es que los problemas de la economía pertenecen a la estructura de la economía. Si ustedes quieren, los problemas son del capitalismo. Y mucho peor todavía, son de la ausencia de un programa ético de la economía que nos gobierna hace muchos años. Y cuando digo programa, estoy ya superando la idea de que hay falta de ética, sino que hay falta de obtener metas o resultados éticos, éticamente aceptables, éticamente acompañables por el colectivo. ¿Y quién es el colectivo? Todos nosotros, todos, los 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo, y con todo respeto, el último negrito, lo digo, que está en África, corriendo por la selva para escaparle al obús, o por el desierto para escaparle al obús, de la guerra que está viviendo, y lo digo con el mayor de los respetos y cariños cuando digo negrito, no es peyorativo ni nada por el estilo. No soy marxista ni por ideología, ni lo soy políticamente. Sí tengo un concepto progresista propio de la impronta, de la escuela en la que me formé y de la impronta personal por la que opté en mi vida. Y entonces yo veo dos cosas. Por un lado, la persona, el ser humano. El ser humano necesita trabajar para subsistir. Digo, para bajarlo a tierra, ¿no? Porque ustedes ya lo han explicado en términos técnicos, jurídicos, dogmáticos, ¿no? Y a su vez, la empresa o el capital necesita trabajo. Más allá de que el trabajo se vaya a terminar o no se vaya a terminar, o la historia vaya a acabar, el fin de la historia, o por el contrario, no vaya a acabar. ¿Puede prescindir la empresa del trabajo? Bueno, capaz que hacemos futurología y en el futuro todo ese ejército de robots, etcétera, etcétera, podrán hacer todo el trabajo del mundo. Pero, correlativamente, hoy, fíjense el círculo vicioso, que lo conocen de memoria, yo, persona, necesito trabajar para subsistir porque necesito ganar un ingreso para comprar los bienes y los servicios para poder vivir. Mejor, peor, es una cuestión de grados.
Algunos vivirán mucho mejor, otros no podrán llegar al 28, ¿no? Para subsistir esos 3, 4, 5 días para volver a cobrar un salario. Es decir que con ese ingreso yo compro. Y la empresa necesita producir ¿para qué? Para vender. ¿Por qué? Porque cuando vende, ahí es donde nace la ganancia, nace el lucro, mayoritariamente. Hay sectores que tienen el lucro mucho antes de producir, de vender, etc. Pero bueno, digo, en términos lineales, globales. Entonces, volvemos a la persona. La empresa puede reducir costos. Hay costos que inevitablemente no puede tocar, más que a través de los lobbies, las campañas políticas, las elecciones apropiadas, los impuestos, las tarifas de consumo en nuestros países, ¿no? Donde todavía tenemos servicios públicos, etcétera, etcétera, no los puede modificar, o los puede modificar a través de esos procedimientos indirectos donde seguramente tu presidente, y no es un tema, probablemente haga pagar menos impuestos o los costos de algunas, ¿no? De sus balances, sean menores a los que hoy estén vigentes. Y para ello se han utilizado muchísimas formas, ya se han hablado, desde la descentralización del trabajo hasta la incorporación de tecnología. Fíjate tú, acabo de leer un informe de la OCDE de hace 3 días, digo, el informe probablemente tenga 2 semanas o algo, lo acabo de leer hace 3 días. Se calcula que en el último quinquenio en el mundo se perdieron 5 millones de puestos de trabajo. No es nada menor, mi país tiene 3 millones de habitantes, empecemos por ahí. Pero ojo, estamos hablando de 5 millones de puestos de trabajo, sin medir los que se crearon, que seguramente fueron muchos menos, ¿eh? No soy de los que piensa que la tecnología produce lo mismo o más de lo que expulsa, ¿no? Pero seguramente vamos a poner la mitad. ¿Para cuántas? Para 3.000 millones de personas que serán, o 2.500 millones de personas que serán la población económicamente activa, digamos así, sacando a los mayores como yo, que ya me estoy arañando del otro lado, o a la, vamos a suponer, a las mujeres que no consiguen trabajo o tienen que criar a los niños todavía en una vieja concepción, o a los propios niños o adolescentes o menores de edad que se supone no deberían trabajar. O sea que la relación es una relación escasa. Sí, se está destruyendo trabajo y es preocupante, y seguramente esto se va a multiplicar, porque también se va a multiplicar el crecimiento de la población mundial. En el 2030 la India va a tener más habitantes que China. Va a tener 300.000 habitantes más que China. Eso lo dicen los demógrafos, hay que mirar ahí en las Naciones Unidas, o sea, siempre había organismos oficiales, ¿no? Va a tener, y estamos ahí a un arañoncito, ¿no? Una década y poquito. Entonces, para competir, abarata sus costos, tiene menos trabajadores porque la tecnología de alguna manera va acomodando la prestación de ciertas actividades, ¿verdad? Nosotros equivocadamente siempre decimos, y baja los costos porque baja los salarios. Sí, eso es así en el largo plazo. Pero fíjense, pienso yo, y por eso lo de la incoherencia, cuidado de hacerme caso, cuidado. Fíjense lo que ha ocurrido, tuvimos 20 años de competencia de costos bajísimos en el salario chino. Todos decíamos que se pagaba con un plato de arroz y $5 o $3 el día, ¿no? Hoy en día las últimas informaciones que existen en el mundo es que el salario en la industria manufacturera de las grandes capitales y ciudades de China es superior al salario medio de Sudamérica, de los trabajadores de toda Sudamérica, ¿eh? No estamos hablando de los enclaves Haití,
digo, no es Sudamérica, pero digo, me refiero que todos tenemos enclaves internos, ¿no? Del promedio global. Y el trabajo se está desplazando en la industria manufacturera a países como Laos, a países como Camboya, y no me extrañaría venir a tierras, si tienen la paciencia de aguantarme cuando ya esté jubilado y todo lo demás, de visita nomás, no te asustes, de visita, y que veamos que de repente el trabajo manufacturero tiene ahora una nueva estrella reluciente en Myanmar, que es, creo que el país que más observaciones ha recibido del Comité de Libertad Sindical en los últimos 10 años. No existe ningún país que supere a un país chiquito donde además las denuncias para que lleguen a la OIT seguramente implican cuántos desaparecidos, personas muertas, etcétera, etcétera, etcétera. No es un tema político, que soy absolutamente claro. Y si no, terminarán en Sierra Leona, ¿no? Y capaz que todos los que están ahora en Buenos Aires se vuelven a Sierra Leona porque se vuelve una plaza salarial, digamos, de alguna manera para trabajar. Y nunca me olvido y pido disculpa a la humanidad por vergüenza ajena de Daca. Donde costó 2 años y medio que las grandes empresas multinacionales de la industria textil firmasen un protocolo contra incendios. No estoy hablando de un protocolo laboral de seguridad e higiene en el trabajo, como decíamos antes, o de seguridad y salud ocupacional, como decimos hoy. 2 años y medio para firmar un protocolo para prevenir los incendios en los centros de trabajo. El trabajo, todas las constituciones dicen que está bajo la especial protección de la ley, pero además lo dicen las cartas, los tratados, las convenciones internacionales, todos los convenios de la OIT, toda la política de trabajo decente que ha sustituido al trabajo digno, digo, en el sentido progresista, ¿no? Ha sustituido para mejorar, más allá de los temores que al principio nos causaban en el 90, ¿no? La aparición de una etiqueta trabajo decente, ¿verdad? Pero la verdad sea dicha, la OIT ha trabajado seriamente en este tema y le ha puesto mucho empeño. Bueno, por supuesto que a veces hay mucha brecha entre la realidad y el derecho, lo que marcan las normas o las metas o los objetivos. Eso lamentablemente nos ha acompañado a través de los siglos en la historia del hombre. Pero entonces de aquí, ¿qué queremos concluir? Que el trabajo, como todo tipo de prestación humana de actividad, está protegido. Todo trabajo que desenvuelve el hombre es merecedor de protección. Jurídicamente debe estar protegido. Si no, no firmemos convenciones, no adherir a las cartas internacionales, no ratifiquemos convenios internacionales del trabajo, etcétera, etcétera, porque estamos convirtiendo eso en un acto de hipocresía, ¿eh? Y eso no puede ser así. Eso ha llevado a un expansionismo del derecho del trabajo. Y hoy en día, recuerden, es probable que las disciplinas del derecho privado nos comiencen a acusar de ser expansionistas, de tratar de conquistar terrenos que no nos pertenecen naturalmente. ¿Por qué? Porque no podemos seguir constreñidos al marco del trabajo jurídicamente subordinado, de la dependencia o subordinación jurídica. Ni tampoco ha alcanzado el avance que se ha dado de apuntar, tú lo decías o alguien lo decía, tú también lo habías dicho, Yolanda, al trabajo económicamente dependiente. Ni tampoco hemos podido avanzar a través de la formalización del trabajo de aquellos sectores que generalmente estaban
fuera del alcance, como por ejemplo el sector doméstico, ¿no? Con la aprobación de un convenio internacional y la aprobación de muchas leyes en muchos países de aquí, del área, de la región. No es que quiera poner a Uruguay porque fue el primero antes del convenio, pero una casualidad, no somos, solo somos campeones del 50 de Maracaná, nada más, de ahí se acabó. No, pero es cierto. Sí, fue el 30 era Colombia y Ámsterdam, ¿no? El 50 es Maracaná, adentro de Maracaná. El 30 es el que nos duele. El 30 es el de Colombia, pero yo no quise mencionar eso acá en esta mesa. Yo mencioné el 50, Maracaná, Brasil. Sí, todavía no vino el colega Schwartz. Menos en el fútbol. No, disculpe. No, además viste que somos solidarios. Muy solidarios. Hace 3 partidos que pierde, 3 partidos que nosotros también perdemos con ustedes. Sí, somos solidarios. Con que empatemos el próximo. No, es que somos rioplatenses. Creo Somos que se está cerrando rioplatenses, una nos puerta sentimos muy ventajoso. unidos. No, perdón, te pido disculpas por todo esto. El criterio de la integración del trabajador a la estructura de la empresa, aun cuando sea autónomo o independiente, en el cual ha avanzado la jurisprudencia, a empuje de la doctrina, por supuesto, ¿no? De las elaboraciones doctrinarias. Hoy ya tenemos que ver mucho más allá, tenemos que ver quizás como proyecto, como proposición, toda la cadena productiva. Ver cuándo ese trabajo que incorpora el individuo termina con la producción de algo productivo, un bien productivo, corpóreo o incorpóreo, que genere lucro. Que puede generarlo al final de la cadena, o puede generarlo al final y en el curso de la cadena. Y algunos mecanismos que se han utilizado ha sido el de decir, bueno, no digamos que la tercerización está prohibida, como Ecuador, Venezuela, etcétera, hasta en normas constitucionales. O lo que hacen otros países, de decir, bueno, no, pero convirtamos en una obligación de carácter subsidiario la obligación de la empresa que se beneficia económicamente, que es la empresa comitente, sino en lo que muchas de nuestras leyes han recogido del inicio, decir que esa responsabilidad es solidaria. Yo después te puedo retener a ti en el pago de la factura, es un tema, vamos a suponer que somos empresas, ¿no? Es un tema entre tú y yo, es un tema comercial o civil, ¿no? De relaciones civiles, pero no es un tema del trabajador, aún del trabajador semidependiente, por llamar de alguna manera, pero que está allí. Y además, el otro criterio, el criterio de que en esa cadena productiva hay que reconocer que si el trabajo es necesario para que al final haya un producto que tenga un valor y produzca un lucro, ese trabajo tiene que estar protegido. Y Barbagelata diría, y ya nos había rezongado en vida y todo lo demás, no me hablen de flexiseguridad, está tan protegido como el trabajo dependiente subordinado de la era industrial, ¿no? O de los 30 gloriosos años que nos llevaron hasta la década de 1970. Y ustedes dirán, en la otra punta, si producir no resiste si no vendés lo que producís, o producís menos y vas a ganar menos, o tenés que buscarle una solución a la ecuación. Esa solución pasa por diversificar las fuentes, pasa por decir que tanto el trabajo dependiente como el trabajo independiente debe tener un ingreso asegurado por distintas técnicas, por distintos mecanismos, ¿verdad? Lo cual desemboca en lo que desarrollamos en el último artículo que acabamos de presentar la última semana, en el nuestro, ¿no? Lo desarrollaba Izquierdo, ¿verdad? En repensar lo que los suizos han rechazado en la renta universal. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos discutiendo, vos lo dijiste, Héctor,
es un tema de redistribución en la sociedad. Estamos discutiendo de cómo se redistribuye. No vamos a discutir cómo generamos más salario, cómo aumentamos aquello, sino cómo se redistribuye lo que ya existe. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en todas las encuestas independientes y oficiales salen los 10 y los 20 nombres de las personas que concentran, personas físicas, familias físicas, Slim, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún jugador de fútbol, pero sí hay un promotor deportivo de la Liga del Fútbol Americano en la lista, ¿no? Me refiero a un sponsor de esos, ¿de acuerdo? Probablemente los jugadores de fútbol estén en el lugar 40 o 50, no demasiado lejos, algunos, ¿no? Por supuesto, algunos nada más. Si eso es así, es porque hay producto bruto concentrado, Pablo, concentrado en un grupo de poder que además, ¿de qué sirve si realmente todos sabemos que eso no se reinvierte en la forma que moral y éticamente correspondería reinvertir? Y es muy difícil juzgar éticamente a nadie, no tengo nada, no conozco a Slim, lo saludaré y todo. Lo único que no quiero ser como él, nada más. Tendría muchos problemas, realmente. Prefiero tranquilito así, venir en 6 horas tranquilito, cuando no hay avión, no hay ningún tipo de inconveniente. No, vos sabés que te lo digo con el mayor afecto. Quien me conoce sabe que es así. Pero, ¿alguna vez alguien leyó, y entren a la página de las Naciones Unidas, cuánto factura formalmente la industria del armamento? No me entraron los ceros en la computadora, pues traté de hacer, y después me di cuenta, ¿para qué estoy haciendo esto? Si yo de matemáticas soy nulo, pero no me entraron los ceros, y estamos hablando de lo registrado formalmente, cuando sabemos que es uno de los sectores que probablemente tenga el mercado negro más importante del mundo. Cuando descubrimos que 4 países están a la cabeza de ello, y entre esos 4 países, Estados Unidos, cual parece lógico, China, pero también están Francia y Alemania, que Alemania no podría, según los convenios internacionales, dejémoslo allí, son registros de las Naciones Unidas, entren a la página, con mucho gusto. Pero además otra cosa, alguien mencionó el capital bancario y financiero, lo que produce, ¿verdad? Y tú sabes que revisando los números a nivel mundial, encontré otra curiosidad. El sector farmacéutico que produce medicamentos para seres humanos, en el año 2016, tuvo un producto neto lineal positivo del 13% más que el sector bancario y financiero en el mundo. O sea que hay mucho para distribuir porque está mal redistribuido. Y yo quizás, que voy a pasar a ser ese jubiladito que no le va a alcanzar su pensión profesional y todo lo demás, pero no tanto yo, sino jovencitos, incluso algunos que delinquen, que no solo delinquen por eso, ojo, ¿no? Quizás sean merecedores de recibir una parte de esa riqueza para prestar a cambio de ello trabajo a través de una formación profesional adecuada, trabajo comunitario. Rifkin no estaba tan alejado de eso, pero no solo limpiar o cuidar las plazas, públicas me refiero, no es solo atender los programas de cuidados, como ahora se ha creado en el Uruguay, a las personas de la tercera edad o mayores o muy mayores que no tienen ingresos suficientes y que terminan en hospicios públicos y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, alguien puede ir a ocuparse de eso, profesionalizarse y recibir un salario. O ustedes que le pagan a muchas de las empresas en crisis o fundidas parte del salario del trabajador para, bueno, o nosotros que lo hacemos a través del seguro de paro que puede durar 2 años y medio, como en el cierre de Pluna, ¿no? 2 años y medio,
pagándole un seguro de paro. Digo, no es cuestión de juzgar, nosotros no somos jueces, ni menos jueces morales. Entonces yo quiero terminar acá, para hacértelo bien corto, de que yo creo que así como necesitamos un Bismarck, así como necesitamos un Beveridge para fundar la seguridad social, que fue un hito histórico, yo creo que necesitamos un Servet y muchos más, no voy a dar nombres ni nada por el estilo, para, no, de ninguna manera, de refundar el derecho del trabajo. Como decía Hermida, soñemos con que se puede hacer un pacto social internacional basado en lo que nosotros denominamos la teoría del trabajo global, expansionista, ¿sí?, por un lado, y por el otro lado, el ingreso universal asegurado, contra prestación de un trabajo que te haga sentir incluido dentro de la sociedad, socialmente incluido, personal y humanamente incluido dentro de la sociedad, con todas las anomias que podemos dejar por el camino, porque lamentablemente las situaciones anómicas acompañaron el desenvolvimiento de las sociedades a lo largo de los siglos. Nada más que eso. Muchas gracias.